Bien, como decía, es la mínima unidad de reconocimiento. Es un estímulo intencional que se da para reconocer la existencia de otra persona. Y estas unidades de reconocimiento o caricias, según el análisis transaccional, pueden ser escritas, verbales, gestuales o físicas. Y esta gradación va desde las que son menos potentes hasta las más potentes. Es decir, una caricia escrita, un mensaje en un papel, sea a mano o como impresión, puede generar un reconocimiento importante. Sin embargo, el hablarlo, el decirlo cara a cara, tiene mayor intensidad. Y más allá que las palabras, los gestos pueden ser más potentes aún que los escritos y las palabras. Muestra de ello es cuando ustedes están con una persona muy querida, una mirada tierna, una inclinación de la cabeza, un acercamiento hacia el lugar donde uno está, puede significar mucho para la continuidad de esa comunicación y reconocimiento. Y evidentemente la caricia física, el abrazo, el apretón de manos, un beso, es lo más potente dentro de esta clasificación. Algunas veces también se considera como parte de las caricias simbólicas, como por ejemplo dar un regalo, ¿no? Un ramo de rosas, el hacer una organización para una fiesta sorpresa, etcétera, ¿no? Pero inicialmente, Verne lo que describió era estas cuatro tipos de reconocimientos y en esta gradación de potencia. Verne también describe que las caricias como unidad de reconocimiento son indispensables para sobrevivir. Y nuevamente recordamos el concepto que vimos la semana pasada sobre las 6 necesidades o hambres que determina el ATE con respecto a la naturaleza del hombre. Entonces, la necesidad de reconocimiento va a dar respuesta a una de estas hambres, que es precisamente la misma, ¿no? El hambre de reconocimiento. Y es importante para sobrevivir, puesto que personas que no reciben estos estímulos, que no reciben este reconocimiento, aún estando físicamente saludables, ven su salud emocional o salud mental seriamente comprometida. Como ya sabemos, hay un circuito de interacción entre lo físico y lo mental. Hay muchos estudios que se hicieron luego de la Segunda Guerra Mundial en orfanatos en Europa, en los cuales muchos niños que estaban en orfanatos donde se habían acumulado esta cantidad de huérfanos, a pesar de recibir alimentación, abrigo, un lugar donde vivir, al ser tantos y no haber personal suficiente para cuidarlos, no tenían ese estímulo de hablarles, darles un momento de afecto, se comenzaban a enfermar mucho más rápido de lo que se esperaría y muchos de ellos fallecían, ¿no? Todos nosotros sabemos lo importante que es el apoyo, la red de soporte cuando estamos pasando por algún tipo de dificultad y cómo las personas que se aíslan activamente y que rechazan el estímulo, el reconocimiento, la interacción pueden complicarse en su salud, ¿no? Lo vimos también en la sesión anterior cuando veíamos las formas saludables de la estructuración del tiempo. Recuerden que una de las primeras formas es el aislamiento, que era saludable cuando se utilizaba para la reflexión o meditación. Sin embargo, tiene una forma desfavorable que es el aislamiento por evitación o por autoimposición de una eh, soledad por resentimiento, por ansiedad, por fobias. Entonces, esto es importantísimo entenderlo, ¿no? Porque a pesar de que todos somos profesionales del área de la salud, aún queda esa sensación, esa información, ¿no? De que lo importante para sobrevivir es la parte de nutrición física, la parte de, obviamente, la excreción, el tener necesidades básicas satisfechas como la seguridad, un lugar donde vivir, ropa, etcétera. Pero todavía no se nos hace tan común el entender que
el reconocimiento, la interacción humana a través de las caricias es fundamental para sobrevivir, ¿no? Cada persona establece dentro de su accionar una cuota mínima de caricias a recibir. Y esta cuota mínima de caricias a recibir, o reconocimientos nuevamente indico, está de acuerdo a cómo las personas hemos aprendido en nuestros primeros años de vida a cómo nuestras figuras significativas las brindaban. Es decir, es también parte de un aprendizaje, al igual que la posición asistencial, al igual que la estructuración del tiempo. Y esta cuota mínima de caricias se expresa a través de la sumatoria de cada rol en la cual una persona adulta interactúa en sociedad. Estos 4 roles que ya hemos visto anteriormente para el análisis transaccional son las relaciones de pareja, relaciones en familia, las relaciones en actividades, que son esencialmente trabajo y estudio, y las actividades sociales, que son de interacción de hobbies, deportes, recreación. De tal manera que hay una constante de caricias que es igual a la sumatoria de las caricias que uno recibe en pareja, acá simbolizado por la C y la P, las caricias que recibimos en familia, simbolizado por la C y la F, las caricias que recibimos en el rol de actividades, simbolizado por CA, y las caricias que recibimos en el ambiente social, simbolizado por CS. De tal manera que va a haber una interacción y vamos a ver cómo el que no se reciba en una de ellas, no necesariamente porque en otro de los roles se dé más, compensa o genera el equilibrio, ¿no? Cada una de esos constantes tendría que tener su nivel mínimo de expresión, de dar, pedir, recibir, como vamos a ver en unos momentos, para poder generar bienestar en el ser humano. Y lo que estudió Verne es que la mayor parte de las personas, por nuestro aprendizaje, tenemos un déficit de caricia. Es como que estamos debiendo caricia. Y algunas veces se reemplaza este tipo de interacción de una manera sustitutoria cuando apelamos, por ejemplo, a las relaciones con las mascotas, que son una fuente de caricias muy, muy intensas, ¿no? Servicios profesionales, como puede serse ir a un gimnasio, recibir atenciones en un centro de belleza, en un spa, o sustitutos como el comer, beber, utilizar medicamentos o drogas que no son necesarios o que se están dando para compensar lo que la persona no consigue en la interacción interpersonal. Y es bastante conocido para nosotros que las reacciones de ansiedad, sea dentro del factor todavía no patológico o patológico, muchas veces generan en las personas impulsos por comer, ya no por necesidad fisiológica. Igual para beber o tomar medicamentos para dormir o para mantenerse despierto. Comprar cosas que son poco útiles, ¿no? Por el hecho de acumular. No solamente en el caso de adultos mayores, en los cuales esta conducta se describió en un inicio con mayor intensidad, sino también en personas jóvenes que requieren ir a sitios para comprarse artefactos tecnológicos que no son estrictamente necesarios, o comprar ropa, zapatos, artilugios para la casa, etcétera, ¿no? Repito que son cosas que ya no son necesarias, ¿no? Porque el comprar cosas que necesita un hogar, pues eso es obviamente adecuado. Y en los últimos 20 o 30 años es evidente que las redes sociales han venido a cumplir un rol importantísimo en la cobertura de caricias para las personas, a tal punto de que hay toda una cultura de los likes o de los me gusta dentro de todas las redes sociales en los cuales las personas hacen publicaciones cada vez más osadas o cada vez más provocativas o cada vez más amenazantes inclusive, con el objetivo de que esa publicación sea reconocida con los me gustas, ¿no? Que en este caso serían reconocimientos a la vez que son escritos también simbólicos, ¿no? Lo que representa el me gusta dentro de las redes sociales. Y por eso es que con muy buen criterio de marketing
no incluyen dentro de estos iconos el no me gusta, ¿no? Ponen el me enoja, ¿no? Que es un equivalente, pero no es directamente el no me gusta, ¿no? Entonces, esa necesidad de recibir reconocimiento por lo que estoy haciendo se ha visto sumamente intensificada por las redes sociales. La televisión, ¿no? Hasta antes que apareciesen las redes sociales, en la década del 50, 60, 70, se decía pues que la televisión era la nueva niñera de los infantes, ¿no? Que la gente se quedaba embobada, hipnotizada frente a la televisión, ¿no? Es lo que están diciendo ahora de las redes sociales. O gestos de autoestímulo, ¿no? De cualquier tipo. De tal manera que este tipo de eh, compensaciones o de sustitutorios de las caricias nos hace pensar que no solamente es un déficit del reconocimiento en sí, sino de la dificultad de la persona para interactuar y conseguirlo. ¿Cómo clasificamos las caricias de manera práctica? Vamos a evaluar que hay un sistema de conductas OK y un sistema de conductas no OK. Eso ya lo hemos visto desde el análisis estructural y funcional. Lo hemos visto también en las transacciones. Las caricias que están dentro del sistema de conductas OK son las denominadas caricias positivas. Y las que están dentro del sistema no OK son las negativas y las mixtas. Las caricias positivas son aquellas que invitan a la persona que las recibe a la salud o al bienestar, a sentirse bien y en su mayoría refuerzan la interacción. Una caricia positiva entonces es un reconocimiento favorable hacia alguna característica o a la esencia de la persona que invitan a que esa persona se sienta bien. En cambio, las caricias negativas o las mixtas, sobre todo las negativas específicamente, invitan al malestar y disuaden de la interacción. Las caricias negativas pueden ser agresivas cuando especifican alguna característica o denotan alguna cualidad negativa, eh, violenta, brusca sobre la persona, ¿no? Y de lástima cuando deja sin opción la capacidad de pensar de esta persona o que no tiene las suficientes habilidades para hacerlo por sí mismo. Una caricia negativa agresiva, por ejemplo, es muérete, no me agradas, lárgate de aquí. Una caricia negativa de lástima es pobrecito, ya no lo hagas, ya yo lo voy a hacer por ti. Y las caricias mixtas o falsas positivas son aquellas en las cuales aparentemente hay un mensaje positivo, pero tiene un contexto o un contenido desfavorable. Por ejemplo, cuando decimos mi gordito lindo, ¿no? Estamos aparentemente suavizando el que le estamos anotando el sobrepeso con un adjetivo aparentemente favorable, ¿no? Eh, Cuando decimos mi enanito alegre, ¿no? Igual, ¿no? Haciendo una connotación de la talla baja de la persona, pero con una característica que sería positiva. Dentro de este rubro también están las caricias mixtas denominadas de adulación, ¿no? Oh, usted es el profesor más maravilloso que me ha tocado. Usted es el jefe pero más capo de toda la empresa, ¿no? Donde claramente se nota que el afán no es reconocer una cualidad dentro del sistema OK, sino que es exagerar al máximo para obtener un beneficio, un posicionamiento, ¿no? Es una adulación, por lo tanto no es una caricia honesta, no es una caricia falso positiva, ¿no? Entonces, las falso positivas o mixtas pueden ser cuando en su propio mensaje tienen algo que denota algo negativo, suavizado con un adjetivo aparentemente positivo o de adulación. Esto es en función de si invitan al bienestar o al malestar. Ambas situaciones o ambos tipos de caricias, tanto las positivas como las negativas, pueden
clasificarse también dependiendo de hacia qué se dirigen dentro de lo que es la otra persona. Entonces puede haber caricias condicionadas cuando se dirigen al hacer o al tener de la otra persona, es decir, a las acciones o a las cualidades. Entonces, una caricia positiva condicionada se da cuando yo doy un reconocimiento hacia una característica que es favorable. Por ejemplo, qué bonito tu peinado. Me gustó mucho tu exposición. La comida te salió riquísima, mamá. Eres un buen trabajador. Estoy dando una caricia positiva, pero condicionado al hacer, que es un buen trabajador, que hizo rica la comida, que tiene un peinado bonito. O al tener, ¿no? Me gusta tu carro, ¿no? Tu bicicleta es muy bonita, ¿no? O ese reloj que te compraste está muy mono, ¿no? Es una caricia positiva a lo que hace, lo que tiene, y está condicionada. Una caricia negativa condicionada es similar, pero a su vez resalta cosas negativas o de lástima. Una caricia negativa condicionada es qué feo te salió el arroz, qué horrible tu pantalón, está pasado de moda, ese carro que tienes ya es una carcocha, véndelo, ya es del año 60, eso ya es un museo, ¿no? O de lástima, ¿no? Uy, pobrecita de ti, que nadie te contrata, ¿no? Las caricias incondicionadas, a diferencia de las anteriores, están dirigidas a la esencia de la persona. Están dirigidas a la valía de la persona en su conjunto y no condicionado a lo que haga o lo que tenga. Una caricia incondicionada positiva es un reconocimiento a la esencia de la persona. Ejemplo, te quiero, te amo, qué bueno que estés aquí, gracias por existir, ¿no? Una caricia condicionada, incondicionada negativa es la esencia eh, cuestionada o criticada. Podría ser, muérete, lárgate, ¿qué haces aquí? ¿No? De tal manera de que agrede a la esencia, ¿no? Como ya se irán dando cuenta, las caricias incondicionadas son muchísimo más potentes que las caricias condicionadas. Un te quiero es mucho más potente de me gusta tu cabello. Un qué fea exposición hiciste es menos potente que lárgate, ¿no? Entonces, en función de estos dos sistemas de clasificación, es como nosotros desde pequeños, viendo a nuestras figuras significativas y a su vez cómo ellos han repartido, han gestionado sus caricias, vamos aprendiendo cómo interactuar con las personas. A dar caricias positivas, a dar caricias negativas, a darlas en su mayor parte condicionadas o incondicionadas. Sin embargo, como hemos dicho que hay una constante de caricias, no hay situación en la cual el ser humano se quede sin caricias. Pero hay muchas veces en las cuales las caricias positivas no están disponibles. No están disponibles porque las personas que son significativos en nuestro crecimiento, en nuestro aprendizaje, no las adquirieron, no las repartían, no las brindaban o no estaban en condiciones de hacerlo. Entonces, cuando no hay un ambiente de bienestar, no hay caricias positivas, lo que sucede es que el ser humano se adapta. Y cuando estas caricias positivas no existen, se utilizan las negativas, a pesar que invitan al malestar, porque hay una ley de compensación, por decirlo así, que algo es mejor que nada. Y ahí nosotros nos comenzamos a dar cuenta cómo algunas personas sumamente críticas, que aparentemente no ven nada bueno en las cosas, que constantemente son problemáticas o problemáticos, que pareciese pues que llegan a lugares solo para criticar, podemos identificar que es muy probable que esas personas no hayan tenido en su aprendizaje disposición de caricias positivas. Entonces se relacionan a través de las negativas. Cuando esto sucede, cuando no hay disponibilidad en el aprendizaje de caricias positivas, las negativas ya no disuaden de la interacción.
sino más bien refuerzan la interacción con lo único disponible que tienen, que es estas caricias negativas. Y muchas veces utilizan las falso positivas como si fueran positivas y refuerzan las caricias negativas, agresivas o de lástima. Ya ustedes se van dando cuenta que una caricia negativa, agresiva, viene del padre crítico o no ok. Una caricia negativa de lástima viene del padre nutritivo no ok, ¿no? De la sobreprotección, ¿no? Del que invalida el esfuerzo que pudiera hacer la otra persona, ¿no? Entonces, en ambientes en los cuales las caricias positivas no están disponibles, las negativas son las que eh, cumplen o suplen esa función. Sin embargo, no son dentro del sistema de conductas OK. Y así es como entramos nosotros a los juegos psicológicos, a lo que vamos a ver en la siguiente sesión, el próximo miércoles. Otro de los conceptos fundamentales para entender el instrumento caricias en el análisis transaccional es entender la ley de economía de caricias, que la postuló Claude Steiner, discípulo de Verne, y que contribuyó luego del fallecimiento de Verne con el desarrollo de este concepto, en el cual, como vimos al inicio, Verne planteaba de que hay un déficit de caricias, ¿cierto? Entonces, lo que plantea Claude Steiner en función de toda la investigación de las interacciones humanas que hicieron, es que las caricias, el reconocimiento, tiene 5 maneras de expresarse o de darse en la interacción humana, ¿no? El dar caricias, pedir caricias, aceptar o recibir, darnos caricias a nosotros mismos y rechazar las caricias negativas que no son convenientes, que no son adecuadas y que no ocasionan bienestar. Entonces, en base de estos 5 conceptos relacionados a las caricias, es que los seres humanos nos interactuamos. Dando, yo le brindo a otra persona una caricia, sea positiva o negativa, condicionada o incondicionada. Puedo pedir caricias, puedo aceptarlas, puedo autoacariciarme o darme caricias positivas a mí mismo y rechazar las caricias negativas que no merezco, ¿no? El dar caricias es obvio, es cuando le brindo a otra persona, ¿no? Una caricia positiva, como hemos dicho, me gustas, cuando hablamos de caricia incondicionada. Una caricia condicionada podría ser nuevamente el me gustó tu exposición, caricia positiva. Una negativa sería no me gustó el tono de voz con el cual me hablaste. El pedir una caricia implica explícitamente dar a la otra persona el requerimiento que tenga. Dame un abrazo. Es pedir una caricia positiva. Y es pedir una caricia positiva física, ¿no? Quiero que me ayudes en este problema. No lo puedo resolver, ¿no? Estoy pidiendo, ¿no? Y aceptar las caricias significa el recibir los estímulos de reconocimiento que nos dan. Feliz cumpleaños, ¿no? Ah, gracias. Pero de una manera genuina, ¿no? Porque hay personas que no aceptan las caricias. Todos hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de abrazar a alguien y sentir que se pone como una tabla, ¿no? O de darle la mano a otra persona y la mano como se le escurre, ¿no? La mano de pescado que se le dice, ¿no? Feliz cumpleaños. Y responde, 1 año menos de vida. Qué rica te salió tu sopa, mamá. Ay, pero me salió muy salada. Qué bonito tu peinado. Ay, pero las puntas me quedaron mal teñidas. Entonces, son ejemplos de circunstancias en las cuales las personas no aceptan las caricias, ¿no? Qué buena exposición. Ay, pero me olvidé al último de señalar la conclusión o el resumen. Autocaricias o caricias positivas a uno mismo es darse el reconocimiento que uno se merece, ¿no? Está muy relacionado con la autoestima y el auto reconocimiento, ¿no? Hice un buen trabajo, he hecho mi mejor esfuerzo, me ha quedado rica la comida, eh, puedo reconocerme inclusive fases de un proceso, ¿no?
Puedo reconocer que cometí un error, sin embargo, estoy haciendo lo mejor que antes. Eso es parte del padre nutritivo, ¿no? Y rechazar las caricias negativas, ¿no? Me dicen, eres un idiota, ¿no? Entonces yo en lugar de irme y agarrarlo a golpes, que sería aceptar esa caricia negativa, puedo retirarme sin contestar, ignorarlo, no caer en esa invitación a un juego que puede convertirse en una agresión, ¿no? Usted es un mal estudiante. Yo puedo reconocer si es cierto, esta exposición no me ha salido como yo esperaba, sin embargo me voy a esforzar más, ¿no? Entonces yo mismo estoy reconociendo la valía que tengo con mis caricias positivas a sí mismo y no aceptando la opinión de otra persona que lo que está haciendo es dar una caricia negativa y que está invitándome a sentirme mal, ¿no? Está dentro del sistema de conductas no ok. Y dentro de estos 5, una de las cosas más difíciles que tenemos, al menos en Latinoamérica, es pedir caricias, rechazar las negativas y darnos el autorreconocimiento. Sobre todo porque el pedir caricias se identifica como una vulnerabilidad, como una debilidad, que no lo puedes hacer solo. El autocariciarse, en algunas circunstancias, las familias lo identifican como que es una exaltación del ego, que una persona se vuelve sobrada, que es egoísta. Y el rechazar caricias negativas es un mal entendido concepto de modestia, ¿no? Está bien, si me critiques por algo, ¿no? Hay que aceptarlo, ¿no? Su crítica es constructiva, ¿no? Cuando en realidad no es así, sino es una caricia negativa que no es conveniente aceptarlo, ¿no? Entonces, los 5 postulados de la ley de la economía de las caricias de Steiner implican que los seres humanos tenemos problemas en nuestras relaciones interpersonales porque seguimos estos 5 patrones. El primero, no pidas las caricias positivas que necesitas, porque pedir las caricias positivas que necesitas podría ser interpretado como que tú eres débil, como una vulnerabilidad. Entonces no pidas, porque te van a ver mal, te van a ver débil. El segundo postulado de esta economía de las caricias es no aceptes las caricias positivas que mereces. No las aceptes, porque van a pensar que eres vanidoso, que eres una persona que quieres que te adule, ¿no? No las aceptes. El tercero es no des caricias positivas que correspondan, porque cada quien pues ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué es eso de andar felicitando a todo el mundo, ¿no? Es que el país de las maravillas, de mi pequeño pony, del arco iris, no, acá la vida es dura. Así que cada quien tiene que forjarse en hierro, en el fuego. Entonces no reconozcas a las personas. El penúltimo, no te des a ti mismo caricias, porque si no te vas a envanecer, te vas a enorgullecer de una manera inadecuada. Hay que ser modesto, ¿no? Y el quinto postulado, no rechaces las caricias negativas, pues como dijimos hace un momento, hay un aprendizaje de que la crítica es por algo, que lo hace para que yo esté mejor, que yo necesito eso para mejorar, etcétera, etcétera. Y ojo que estamos hablando de caricias negativas, ¿eh? Caricias negativas que están viniendo del padre crítico, no que de la otra persona. Entonces, frente a esta situación de las caricias en déficit por estos 5 postulados, Steiner también nos plantea que la salida de este impasse es utilizar, en lugar de la ley de la economía de las caricias, la ley de la abundancia de las caricias. Porque en realidad las caricias no es que estén limitadas, no es que estén deficitarias, no es que esté alguien especulando con ellas y maquinando desde atrás. Somos nosotros mismos que hemos limitado esta expresión por el aprendizaje que tenemos. Entonces, en la ley de la abundancia de las caricias, lo que necesitamos es pedir las caricias positivas que necesitamos. Acompáñame, escúchame, dame un abrazo. Aceptar las caricias positivas que nos dan o que merecemos, ¿no? Gracias por tu comentario, valoro mucho lo que me estás diciendo, esto que me estás reconociendo me ayuda bastante. Dar las caricias que corresponda. Has hecho un buen trabajo, está muy bien el proyecto que has desarrollado, esa idea me gusta mucho, qué bueno que estés aquí,
qué bueno que te has mejorado. Darse uno mismo caricias positivas, que significa valorarse a sí mismo, en tanto que si uno mismo no lo hace, va a ser muy complicado que otra persona pueda ejercer ese efecto. Y no acepte las caricias negativas que no te corresponden, que no te invitan al bienestar y que no te mereces, ¿no? Entonces, pedir, aceptar, dar, darse uno mismo y no aceptar las caricias negativas.